pasos. Un momentito, había una... Doctor Marco, la presentación no está avanzando o no la puse en pantalla completa. A ver. Ahora sí, ya está avanzando. ¿Ahora sí? No está en pantalla completa, no estaba avanzando. A ver, un momentito. Yo lo veo en pantalla completa. A ver, un momentito. ¿Qué? Por la parte teórica que ustedes han tenido, conocen ustedes la estructura que tiene un triglicérido. En este caso estamos viendo la presencia de un alcohol que tiene 3 carbonos, que es el glicerol, y se encuentran unidos 3 ácidos grasos, ¿no? De acuerdo a la figura, al esquema, estamos nosotros teniendo en cuenta la presencia, ¿no?, de varios tipos de ácidos grasos, ¿no? Por ejemplo, un ácido graso de tipo saturado, un ácido graso de tipo monoinsaturado y otro que puede ser de tipo poliinsaturado. En el caso de los triglicéridos, hay que tener en cuenta de que ellos van a cumplir una función específica, ¿no? Principalmente, cuando hablamos del triglicérido, hablamos de la función de reserva energética. Y básicamente este triglicérido está almacenado a nivel del tejido adiposo. Obviamente que cuando se presenten requerimientos energéticos, como puede ser para el caso de la contracción muscular, y ya la fuente de carbohidratos no está disponible, esos triglicéridos podrán ser hidrolizados y servir sus ácidos grasos como combustible metabólico, ¿no? Generalmente, la función principal que se le asigna a los triglicéridos es la función energética, ¿no? Y este tejido adiposo es el responsable para su almacenamiento. Pero también hay que tener en cuenta que dentro de nuestro metabolismo celular, el hígado juega un rol importante también en la producción de lípidos y en este caso también es responsable de la síntesis de triglicéridos. Pero estos triglicéridos van a ser exportados, no se almacenan, sino más bien se sintetizan y son compartidos hacia los tejidos periféricos, ¿no? De tal forma que va a haber un suministro de grasa y esa grasa en algún momento va a tener que ser hidrolizada y por lo tanto los componentes estructurales de esas grasas van a empezar a ser fuente importante de energía, ¿no? Principalmente los ácidos grasos, ya que ellos van a seguir un camino metabólico que es el llamado proceso de beta oxidación, ¿no?, que va a ocurrir dentro de la matriz mitocondrial. Otra función que se le asigna es la participación como un agente termorregulador, ¿no? Debajo de la piel tenemos grasa y esa película de grasa que tenemos va a permitir mantener la temperatura de una forma constante, ¿correcto? En el caso de los triglicéridos, nosotros vamos a tener fuentes que van a provenir del medio externo y va a haber una fuente también de origen interno. Como sabemos nosotros, los lípidos se caracterizan por presentar una característica de ser insolubles en agua, ¿no? Y por lo tanto, nosotros vamos a requerir de alguna forma facilitar su transporte, ¿no? Obviamente, cuando nosotros estemos consumiendo una grasa externa, los procesos digestivos a través del tracto gastrointestinal va a facilitar su digestión, ¿no? Y el principal lugar de digestión se va a dar a nivel del intestino delgado, ¿no? Pero posteriormente se van a dar mecanismos importantes para la resíntesis de lípidos y esos lípidos vamos a tener nosotros de que los triglicéridos se van a resintetizar y van a tener que ser posteriormente movilizados por la vía sanguínea. Igualmente, el tejido hepático juega un rol importante en la síntesis de los triglicéridos de tipo endógeno e igualmente van a tener que salir al medio sanguíneo. Pero debido a ese carácter de insolubilidad frente al medio acuoso, nosotros vamos a requerir la participación de las llamadas lipoproteínas, ¿no?
En la parte teórica, ustedes han debido de recibir información con respecto a la estructura, ¿no?, de la lipoproteína. Tiene un componente lipídico, tiene un componente proteico y hay tejidos que se encargan básicamente para su formación. Y hay diferentes tipos de lipoproteínas que están participando activamente en este proceso de transporte, ¿no? En el caso de la lipoproteína en su estructura, en la parte interna, en el núcleo de la lipoproteína está el triglicérido, que es el que va a ser transportado. A nivel de lo que corresponde el tejido intestinal y en lo que corresponde el tejido hepático, son ahí donde se van a sintetizar dos tipos de lipoproteínas importantes para el transporte de grasa. En el caso del intestino delgado, se va a formar el llamado kilomicrón, que es la lipoproteína más grande. Y en el caso del tejido hepático, se va a formar otra lipoproteína, que es la VLDL, la lipoproteína de muy baja densidad. Por su tamaño se van a diferenciar. Se van a diferenciar también por sus constituyentes estructurales de tipo apoproteína y también los lípidos que van a transportar principalmente, ¿no? Ambos transportan grasa, ambos transportan triglicéridos, pero el origen de ese triglicérido es lo que los va a diferenciar. El kilomicrón va a transportar la grasa externa y la VLDL va a transportar la grasa de tipo endógeno, ¿no? Entonces, hay una composición de esos lípidos, ¿no? Y como vemos en el caso del kilomicrón y la VLDL, el principal constituyente de transporte lipídico es el caso del triglicérido, ¿no? Muy bien. Dentro de lo que corresponde la utilización de esos lípidos que contienen tanto el kilomicrón y la VLDL, va a haber un proceso metabólico que va a ocurrir a través del vaso sanguíneo, ¿no? Generalmente, cuando nosotros nos alimentamos, la grasa exógena va a ser transportada por el kilomicrón, ¿no? Y dependiendo de la actividad metabólica que tenga el hígado, a partir de fuente tipo carbohidrato, va a poder también formar grasa, ¿no?, pero de tipo endógeno. En el caso de estos triglicéridos que van a ser transportados, posteriormente tiene que existir un mecanismo que facilite su degradación. Por ejemplo, tenemos acá una imagen donde vemos que a nivel del intestino delgado se forman los kilomicrones. Y a nivel del tejido hepático tenemos la capacidad también de formación de las VLDL que hemos mencionado. Estos kilomicrones son ricos en grasa. La VLDL también es rica en grasa. Y a nivel del vaso sanguíneo debe de existir la capacidad degradativa de esos triglicéridos para poder aprovechar sus constituyentes, ¿no? Entonces por acá aparece una enzima, la lipoproteína lipasa. Es una enzima que está presente a nivel del endotelio de los vasos sanguíneos. ¿Y qué va a hacer? Va a degradar la grasa. Por ejemplo, acá vemos de que la grasa que tiene el kilomicrón, al ser hidrolizado, los ácidos grasos van a ser aprovechados por el tejido muscular como fuente importante para la contracción o pueden ser utilizados para el almacenamiento a nivel del tejido adiposo, ¿no? Acá es importante la participación de la HDL, ya que la HDL va a facilitar la maduración del kilomicrón, ya que le va a aportar la ApoC2, que es un constituyente importante para activar a esta enzima, ¿no? También a nivel del tejido hepático se forma la VLDL y va a ocurrir algo parecido, al igual que el kilomicrón. La HDL le va a aportar ApoC2 a la VLDL y esta VLDL va a sufrir también el proceso lipolítico gracias a esta lipoproteína lipasa, de tal forma que los ácidos grasos van a ser captados por el músculo y también por el tejido adiposo, ¿no? Entonces, esta es parte del metabolismo de las lipoproteínas. En el caso nuestro, nosotros tenemos que medir el triglicérido que está circulante. Y cuando nosotros vamos a hacer un análisis sanguíneo, la persona debe de estar en un estado de ayuno. Por lo tanto, el aporte de grasa por parte del kilomicrón va a estar ausente, debido a que no estamos consumiendo un alimento y estamos en
el ayuno respectivo que corresponde para la prueba de laboratorio. Por lo tanto, la grasa que se va a determinar es la grasa endógena. Por lo tanto, es el triglicérido que está presente en la VLDL. Muy bien. Entonces nosotros vamos a tener la capacidad de poder medir cuánto de triglicérido está circulando en nuestra sangre y sería el que corresponde a la grasa endógena. La determinación de triglicéridos es una prueba importante para poder evaluar un posible estado de dislipidemia. ¿Qué son las dislipidemias? Son alteraciones en las concentraciones de los lípidos y existen varios tipos de dislipidemia. Hay algunas que están asociadas con los triglicéridos y hay otras que están asociadas con el colesterol. En el caso nuestro, vamos a poder evaluar un posible estado de hipertrigliceridemia, ¿no? Muy bien. Entonces, hay varias causas de origen de las dislipidemias. Hay de origen genético, que son las causas primarias, y hay otras causas de tipo secundaria, que están asociados con otros factores, principalmente lo que corresponde a la dieta, el estilo de vida y también la participación de algún estado patológico, ¿no? Como puede ser el caso de la diabetes, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de las causas primarias, nosotros vamos a encontrar alteraciones en los niveles de triglicéridos debido a mutaciones. Y en el caso del metabolismo de las lipoproteínas, en el caso del kilomicrón y la VLDL, es muy importante la participación de la lipoproteína lipasa y de la ApoC2. Por acá me están hablando de un estado de hipertrigliceridemia familiar. ¿Cuál es la causa de este estado de hipertrigliceridemia? El déficit de la lipoproteína lipasa. Ten en cuenta que tanto el kilomicrón como la VLDL transportan grasa. Esa grasa se debe de hidrolizar. En la figura anterior, el kilomicrón y la VLDL, gracias a esta enzima, la lipoproteína lipasa, se degrada su triglicérido, pierde el contenido de triglicérido y se generan los remanentes del kilomicrón o se generan los remanentes de la VLDL. Por lo tanto, esa enzima es importante. Por lo tanto, si no está presente la lipoproteína lipasa, esas lipoproteínas no se van a poder metabolizar y el contenido de grasa va a estar aumentando en el torrente sanguíneo. Pero también, fíjate que acá aparece otra denominación, por déficit de la ApoC2. La ApoC2 es la proteína, es una de las proteínas estructurales que tienen estas lipoproteínas. Y esa ApoC2 es una proteína importante para que la lipoproteína lipasa se active. Por lo tanto, si está ausente la ApoC2, aunque tenga la lipoproteína lipasa, esa va a permanecer en estado inactivo y por lo tanto no se va a poder metabolizar tanto el kilomicrón como la VLDL, ¿no? Entonces, en ambas circunstancias, por ausencia de LPL o por deficiencia de la ApoC2, vamos a entrar en un estado de hipertrigliceridemia. Generalmente, las principales causas de los problemas de los trastornos lipídicos se deben a problemas de dieta, ¿no? O sea, son causas de tipo secundario. Por lo tanto, pueden ser fácilmente corregidos cambiando el estilo de vida y la dieta. Pero en algunos casos vamos a ver de que cuando se modifica la dieta y no hay una respuesta con respecto al cambio de las concentraciones de los triglicéridos, eso puede tener otro origen y ya no sería el origen dietario. Entonces, hay que ver si puede ser un problema genético, como lo que estamos mencionando, o podría tener la persona alguna patología, ¿no? Como es el caso del diabético, ¿no? El diabético, cuando fue mencionado en el seminario de la semana pasada, se hablaron de ciertos tipos de trastornos y uno de ellos son los estados de dislipidemias, alteraciones tanto en las concentraciones de triglicéridos como en el caso de
el colesterol. Por lo tanto, eso podría estar de alguna forma alterando esas concentraciones de los triglicéridos, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de tener triglicéridos altos, ¿no? Si nosotros no regulamos o no sabemos la causa del origen de esos estados de triglicéridos altos, nuestro cuerpo va a empezar a sufrir algún tipo de alteración, ¿no? Puede haber procesos de pancreatitis, inflamación del páncreas, ¿no? Algo notorio es la obesidad, ¿no? Nosotros vamos a tener la ganancia de peso debido a que la dieta no es la apropiada, estamos consumiendo alimentos muy calóricos. Cuando hablamos de muy calóricos nos referimos al consumo de carbohidratos que se pueden convertir en grasa o también el consumo de grasa exógena. Y eso va a hacer de que nuestro cuerpo empiece a almacenar esa grasa o la sintetice. Y por tanto la consecuencia es la ganancia de peso, ¿no? En algunos casos vamos a encontrar también que ese incremento de los valores de triglicéridos va a traer como consecuencia el riesgo, el incremento del riesgo de enfermedad de tipo cardiovascular, que también está asociado con problemas de hipertensión. Y también estos eventos de enfermedades cardiovasculares se van a caracterizar también por la obstrucción de los vasos sanguíneos, ¿no? Igualmente puede haber la formación del llamado hígado graso. Normalmente el hígado es un tejido importante para la síntesis de grasa y esa grasa se debe de exportar, movilizada por la VLDL. Pero en esta situación muy particular, el tejido hepático lo va a empezar a almacenar y es algo anormal, de tal forma que se va a generar un proceso de hepatomegalia y va a haber un daño tisular, ¿no? Que se va a presentar en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, los estados de hipertrigliceridemia pueden tener varias causas de origen y lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de que ese estado de hipertrigliceridemia no se mantenga en el tiempo, porque va a traer como consecuencia las alteraciones que estamos haciendo mención. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer si encontramos valores altos de triglicéridos? Bueno, tenemos que tratar de mantener un peso saludable, ¿no? Entonces, tenemos que buscar la manera de poder perder peso, ¿correcto? Porque esos triglicéridos van a ser teóricamente almacenados bajo la forma de grasa en el cuerpo. Entonces, hay que quemar grasa. Y para poder quemar grasa, yo debo de hacer actividad física. Hemos indicado que el músculo utiliza los ácidos grasos como combustible metabólico. Por lo tanto, si hacemos actividad física, se va a liberar adrenalina. Y si liberamos adrenalina, esa adrenalina va a actuar sobre el tejido adiposo, propiciando los procesos de lipólisis de esos triglicéridos. Y al activarse el proceso lipolítico, los ácidos grasos van a empezar a ser consumidos por el tejido hepático, perdón, por el tejido muscular. Y el músculo va a aprovechar esos ácidos grasos para favorecer el proceso de contracción muscular. Lo otro es reducir el consumo de carbohidratos. Los azúcares son fuente importante de energía para nuestro cuerpo. La glucosa nosotros la almacenamos bajo la forma de glucógeno, pero cuando hay un excedente de carbohidratos y ya no cubre los requerimientos energéticos porque ya hemos metabolizado a estos, ¿qué va a pasar? Se va a derivar hacia la síntesis de grasa y por lo tanto lo que tenemos que hacer es la disminución del consumo de alimentos ricos en carbohidratos, ¿no? Lo otro es el consumo de fibra, ¿no? En el caso de la fibra vegetal, esto va a permitir de que se restrinja la capacidad de absorción de los lípidos que provienen de la dieta. E igualmente va a haber una restricción con respecto a la capacidad de absorción de azúcares, lo cual traería como parte benéfica la disminución de la capacidad de almacenamiento de estos triglicéridos y también en la
disminución de la disponibilidad de estos triglicéridos a nivel del medio sanguíneo. El hígado puede metabolizar el alcohol y el metabolismo del alcohol puede propiciar también la formación de grasa y por lo tanto, si evitamos el consumo del alcohol, también estamos de alguna forma controlando la producción del triglicérido de forma endógena, ¿no? Y lo otro es el consumir grasas de tipo saludable, ¿no? Hay cierto tipo de grasas que son perjudiciales para nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que tratar de buscar esas grasas que son ricas en ácido graso de tipo poliinsaturado, ¿no? Que son benéficos para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo, principalmente para la actividad cardiovascular, ¿no? Por ahí están los omegas, omega 6, omega 9, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos una situación patológica, que es un estado de triglicéridos altos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que buscar herramientas de laboratorio que me permitan evaluar ese nivel de triglicéridos para poder saber si estoy en un estado de buena salud o estoy en algún tipo de alteración en su concentración, que estaría asociado a un problema de dislipidemia. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es tomar una muestra de sangre. Esta muestra sanguínea que va a ser tomada, nosotros la vamos a posteriormente centrifugar. Y luego de realizar el proceso de centrifugación, sabemos que hay un líquido que está en la parte superior, que puede ser el suero o puede ser el plasma sanguíneo. Acá en la parte inferior izquierda vemos en el segundo tubo ese suero y ese plasma de color amarillo, translúcido, cristalino. Pero fíjate, a la mano izquierda de ese tubo tenemos también un suero, pero que está de un color blanquecino. Este es un suero lechoso, un suero lipémico. La apariencia de este suero ya me está indicando que hay una alteración en los niveles de lípidos que están presentes ahí. Podría ser colesterol, podría ser triglicérido. La apariencia de ese suero ya me está indicando que hay un trastorno. Generalmente nuestro suero sale de esta forma, cristalino, transparente, pero cuando hay alteración en los niveles de concentración de lípidos, tenemos un suero lipémico y eso ya no es algo normal. Por lo tanto, nosotros tenemos que evaluar la presencia tanto de triglicéridos o colesterol en una muestra sanguínea. Y es por eso que se pide el famoso perfil lipídico. Un perfil lipídico involucra la determinación de triglicérido, pero también involucra la determinación del colesterol y sus fracciones, que son el caso de la HDL y LDL, ¿no? Que en este caso no es tema para desarrollar el día de hoy. Pero sí, al tener un suero lipémico, nosotros tenemos que saber dónde está el trastorno. Puede ser que sea una dislipidemia asociada a triglicéridos, una hipertrigliceridemia. Puede ser que el trastorno esté asociado con colesterol, una hipercolesterolemia. Pero también hay pacientes que tienen los dos lípidos elevados. Entonces hablamos de una dislipidemia mixta. Por eso es importante realizar la determinación de triglicéridos y colesterol para poder saber dónde está el problema o son los dos lípidos que están alterados en su concentración. Entonces, luego de que ha sido obtenida la muestra de sangre y hemos separado el suero y el plasma, tenemos nosotros que realizar nuestra determinación. Entonces, la determinación se va a basar en el uso de un reactivo. En el caso de la determinación de triglicéridos es un reactivo enzimático, ¿no? Este frasquito de color marroncito es el reactivo enzimático. Por lo tanto, debe tener una composición química que está en tu guía de práctica. Hay un buffer, que obviamente es el que va a dar el pH óptimo para que las enzimas puedan trabajar, y están las enzimas, la lipasa, la gliceroquinasa,
la glicerol trefosfato oxidasa y la peroxidasa. Y también están los componentes químicos que van a garantizar la formación del complejo de color, que es la 4-aminoantipirina y el ácido diclorobenzensulfónico. También, como se están trabajando con enzimas, hay algunas enzimas que son metaloenzimas y por tanto se requiere dar del cofactor enzimático inorgánico. Por eso acá aparece el magnesio. Y también, como algunas de las reacciones están asociadas con procesos de fosforilación, obviamente tenemos que darle el ATP, ¿no? Entonces, en este frasquito están todos estos constituyentes. Pero también hay un frasco adicional que va a ser la solución estándar, ¿correcto? Que nos va a permitir cuantificar el triglicérido en nuestra muestra. Entonces, vamos a tener que evaluar la concentración de triglicéridos en una muestra sanguínea. Entonces, cuando coloquemos el suero, ¿qué va a haber en ese suero? Triglicéridos. Si es un suero que proviene del estado de ayuno que corresponde para la prueba, estamos hablando de triglicéridos endógenos, triglicéridos que están asociados a las VLDL. Muy bien. ¿Qué va a suceder con estos triglicéridos? Vamos a tener que, en la primera instancia, hidrolizarlos. Entonces, tiene que existir una enzima que degrade a los triglicéridos y, por lo tanto, genere ese proceso de hidrólisis. ¿Y quién es? La lipasa. La lipasa, ¿qué va a hacer? Hidrolizar de forma completa el triglicérido. Y al hidrolizarlo, ¿qué va a formar? Los dos productos que corresponden a los componentes estructurales. Va a haber una molécula de glicerol y se van a formar 3 ácidos grasos libres. Esa sería la primera reacción por la primera enzima, que es la lipasa. Luego, ¿qué va a ocurrir? Se va a usar uno de estos dos productos. El producto que se va a utilizar va a ser el glicerol. ¿Y qué vamos a hacer con el glicerol? Vamos a fosforilarlo. Entonces hay una reacción de fosforilación. ¿Quién va a aportar el fósforo? El ATP. Y la enzima que va a fosforilar es una quinasa. Y las quinasas son dependientes de magnesio. Acá aparece una enzima que es la llamada gliceroquinasa. Entonces la gliceroquinasa va a utilizar el magnesio, va a utilizar el ATP, va a quitarle al ATP un grupo fosfato y se lo va a colocar al glicerol. Por lo tanto, vamos a tener un glicerol fosforilado. Y ese es el llamado glicerol trefosfato. Y como el ATP perdió un grupo fosfato, se va a formar el llamado ADP. Esa es la segunda reacción. La tercera reacción, vamos a tener una reacción de oxidación. Este glicerol trefosfato lo vamos a oxidar y es por eso que se requiere oxígeno. Entonces, hay una enzima que se llama la glicerol fosfato oxidasa, que es la responsable de oxidar al glicerol, de tal forma que se va a formar la llamada dihidroxiacetona fosfato y el oxígeno se va a reducir, de tal forma que va a haber formación del llamado peróxido de hidrógeno. Y la última reacción es la reacción colorimétrica. Acá participa la peroxidasa. La peroxidasa va a actuar sobre el peróxido de hidrógeno y lo va a convertir en agua. Pero se va a aprovechar esta reacción de la peroxidasa para que estos dos compuestos químicos, la 4-aminoantipirina y el ácido diclorobenzensulfónico, se acoplen a ambos, se junten para formar el llamado complejo de color. Este complejo de color es un complejo de color rojo cereza y ese complejo de color se debe de leer a la longitud de onda de 505 nanómetros. Recuerden que cuando estamos haciendo cualquier prueba de laboratorio, se debe de trabajar con la longitud de onda óptima, la apropiada para cada una de las reacciones. Y en este caso, la prueba requiere trabajarse a una longitud de onda de 505 nanómetros. Muy bien. Entonces, este es el fundamento de la determinación.
es un fundamento enzimático. Estamos viendo que están participando 4 enzimas, pero también es un método colorimétrico porque se está formando un complejo de color. Y ten en cuenta que la intensidad del color formado va a depender de la cantidad de triglicéridos que presente nuestra muestra, ¿no? Tanto el estándar como la muestra va a sufrir esta reacción y por lo tanto vamos a tener la formación de un complejo de color. Muy bien, entonces, para poder realizar la parte experimental, ¿qué requerimos? Requerimos trabajar con nuestros tubos de ensayo y siempre le indicamos a ustedes que hay que rotular. Va a haber un tubo blanco que solamente va a tener el reactivo enzimático, por lo tanto, como no tiene muestra o no tiene estándar, no debe de haber formación del complejo de color. En tanto que el tubito calibrador, que es el estándar, y el tubito de muestra problema, ¿qué vamos a colocarle? En el caso del estándar, la solución estándar tiene triglicéridos. Y en el caso del suero, tiene también triglicéridos. Si yo le coloco el reactivo enzimático, obviamente estos dos tubitos van a dar reacción colorimétrica, ¿no? Entonces preparamos los 3 tubitos, los rotulamos, agregamos el suero, agregamos el estándar y luego a los 3 tubitos le agregamos el reactivo enzimático y lo que tenemos que hacer es llevarlo a incubar. Entonces, el tiempo de incubación se puede realizar a baño temperado de 37 grados centígrados por 5 minutos o se puede trabajar a temperatura ambiente, pero tenemos que ampliar el tiempo de incubación de 20 a 25 grados centígrados, es la temperatura ambiente. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que trabajar por lo menos en un plazo de tiempo de 10 minutos para poder obtener la reacción colorimétrica. También, como hemos hecho en prácticas anteriores, tenemos que leer las absorbancias y el tubito blanco me va a permitir calibrar el equipo, ¿no? Entonces este me va a dar el 0 absoluto. Como en el blanco no hay triglicérido, obviamente es 0 de concentración de triglicérido. Y si no hay triglicérido, la absorbancia va a tener también que ser 0. Y por lo tanto, tenemos que hacer las lecturas de nuestros tubitos, ¿no? Entonces, acá hay 3 cubetas. Se aprecia que en la cubeta del blanco no hay color. Y es correcto, porque no hay triglicérido. Pero en la cubeta del patrón o estándar y también en la cubeta de la muestra problema, estamos observando una coloración rojo cereza, lo cual me está indicando que en el estándar y que en la muestra hay triglicéridos, ¿no? Entonces, la intensidad va a depender de la concentración de triglicéridos que esté presente ahí. Entonces, ¿qué hacemos con estos tubitos de ensayo? Colocamos su contenido en las cubetas de lectura del espectrofotómetro y luego estas cubetas las llevamos al equipo, al espectrofotómetro, ¿no? Y sabemos que en la pantalla del equipo vamos a tener primero que calibrar, ¿no? Llevarlo a 0 de absorbancia con el blanco y luego colocar las cubetas del estándar y la muestra problema y en la pantalla van a aparecer las absorbancias para la longitud de 505 nanómetros, ¿no? Entonces, hay que realizar nuestro cálculo matemático. Muy bien, tenemos que calcular el factor de calibración. ¿Qué es el factor de calibración? Una simple división. ¿De qué? De la concentración del estándar sobre la lectura del estándar. Muy bien, la concentración del estándar es dato. Nuestra solución estándar es de 200 miligramos por ciento. Muy bien. La lectura del calibrador también es dato, pero que se obtiene a partir de las lecturas del espectrofotómetro. Tenemos, por ejemplo, esta lectura de 0,255. Entonces, con la concentración del estándar y la lectura del estándar, yo debo de calcular primero mi factor de calibración. Posteriormente, yo voy a tener que calcular la concentración de triglicéridos de 2 muestras. ¿Qué me indica la formulita? Que debo de utilizar el factor de calibración, que ya lo he calculado anteriormente, y lo debo de multiplicar por la lectura de la muestra. Acá tenemos
dos muestras problemas. La MP1, que está leyendo 0.120 de absorbancia, y tengo la muestra MP2, que está leyendo 0.580. Entonces, con estos datos, ustedes van a tener que calcular el factor de calibración para la prueba de triglicéridos y la concentración de triglicéridos para la muestra MP1, MP2. Muy bien. ¿Qué es lo que se espera? Tener un nivel deseable. Ese nivel deseable me está indicando que no hay una alteración con respecto a los niveles de triglicéridos. Lo deseable es que sea menor de 150 miligramos por decilitro. Por lo tanto, si los valores de triglicéridos están dentro de este rango, nosotros vamos a tener una disminución en el riesgo de sufrir una enfermedad de tipo cardiovascular. Pero podemos tener alteraciones de estos valores. Por lo tanto, aparecen acá otro tipo de clasificación de esos niveles, ¿no? Un límite alto entre 150 a 199 miligramos por decilitro, un nivel alto que va de 200 hasta 499 y un nivel muy alto que es mayor de 500 miligramos por decilitro. Por lo tanto, con los datos que le estamos proporcionando a ustedes para esta práctica, ustedes tienen que evaluar los niveles de triglicéridos de estas dos muestras. Por lo tanto, van a caer en alguna de estas clasificaciones que estamos indicando, ¿no? Entonces, la prueba de determinación de triglicérido es una prueba que me va a permitir conocer la cantidad de triglicérido endógeno que está circulando en mi sangre. Por lo tanto, me va a permitir evaluar un posible estado de dislipidemia. Muy bien. Si mi suero que he obtenido es un suero lipémico, podría ser de que estaría alterado el triglicérido, pero también podría ser el colesterol. Por lo tanto, ten en cuenta que lo mejor es determinar el perfil lipídico para saber cómo están nuestros dos principales lípidos que están circulando en la sangre, ¿no? Y en este caso, si mi triglicérido es el que estuviera elevado, obviamente es un estado de hipertrigliceridemia. Si ese estado de hipertrigliceridemia se mantiene en el tiempo, por lo tanto, vamos a tener incremento de riesgo de enfermedad cardiovascular, hipertensión, de repente sobrepeso, hígado graso, entre otras cosas, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos ahí nuestro marco teórico y experimental de la práctica que se debió de realizar el día de hoy. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud con respecto al tema presentado. ¿Alguna pregunta, jóvenes? De que estamos haciendo una prueba de laboratorio de diagnóstico clínico, ¿no? Y con el resultado nosotros podemos evaluar una posible alteración. Lo que quedaría por averiguar frente al estado de dislipidemia que se obtenga, cuál fue la causa de origen. Y ahí se requiere ver cómo está tu dieta, cómo está tus estilos de vida, ¿no? Y de repente si hay algún tipo de alteración a nivel genético, ver un poco también cómo es la parte de herencia, ¿no? Hay familias donde el papá, el abuelo, el hijo tienen las alteraciones, entonces debe haber una carga genética que está haciendo de que esto se mantenga en el tiempo. Por lo tanto, habría que ver qué tipo de dislipidemia primaria es la que está presentando este paciente, ¿no? Muy bien. Profesor Eli, ¿alguna sugerencia? ¿Alguna indicación?
No, profesor Marco, todo bien, gracias. Profesora Doris. Hoy día estoy creando un video con los estudiantes, voy a ir más tarde al laboratorio, un video sobre esta actividad para poder compartir en el app. Ok. ¿No hay ninguna pregunta, jóvenes? No, profesor, todo bien. Ok, bien. Lo único que quedaría pendiente sería la realización de la práctica, pero bueno, nosotros ya hemos venido trabajando con ustedes y ya saben que hay que usar las micropipetas, medir adecuadamente los volúmenes. Tenemos ahí los baños María, donde tendríamos que hacer la incubación respectiva y respetar los tiempos de incubación, ¿no? Y luego tendríamos que hacer las lecturas con el espectrofotómetro y luego hacer nuestro cálculo matemático, ¿no? Y ten en cuenta que el cálculo matemático es una simple regla de 3 simple, ¿no? Por lo tanto, la intención es de esta prueba evaluar una posible alteración de las concentraciones de los lípidos, ¿no? Que en este caso es exclusivamente triglicéridos, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, si no hay ninguna pregunta, a ver, señorita Nadia. Profesor, buenos días. Buenos días. Con respecto a la recuperación de este laboratorio, ¿sería la próxima semana? No, nosotros, de acuerdo a lo programado por la universidad, nos ha indicado que, bueno, no se está yendo al campus universitario a realizar las actividades académicas, pero nos está indicando que la actividad académica la realicemos de forma virtual, ¿no? Por lo tanto, esta actividad sería como si hubiéramos estado en el laboratorio y lo hubiéramos realizado, ¿no? Uh-huh.